Hola, vamos ahora a estudiar un pequeño temita que es la ley de Lenz, que es como una ley hermana de la ley de inducción de Faraday. Esta es la ley de inducción de Lenz. La va acompañando. Yo en video anterior les decía de que ese signo menos que se antepone a la razón de cambio del flujo magnético para obtener la FEM producida o inducida, tiene una explicación bien especial, más profunda, y que era el objetivo en una futura ocasión que se está cumpliendo ahora, eso que dijimos, estudiar con más profundidad, ¿verdad? Entonces ahí vamos. Miren, la ley de Lenz. Miren, primero observen ese enunciado que les he puesto ahí. Yo lo he vivido a lo largo de mi existencia, digamos. Yo tengo recuerdos de cosas que pasaron en el pasado con un hermano mío, que él quería como brincar de la manada, él quería como salirse del montón, y pues de inmediato le pasaron cosas terribles. No olvido yo nuestra madrecita progenitora, pues, casi de rodillas ahí llorando para que él no se fuera de la casa. Y cuando mi padre también muy adolorido porque él estaba renunciando a su buen empleo que él había conseguido recién graduado de sus estudios. Entonces, como a él se le oponía todo, la naturaleza, o sea, el entorno. Yo vi la parte por fuera, pero dentro de él sabrá lo que estaba sucediendo también. Imagino que lo mismo, de que el entorno se le oponía a que él realizara algo trascendental verdaderamente. No olvido eso. Oigan, hubo muchas lágrimas en el lugar donde yo me crié para esas épocas, pero como que era necesario que eso sucediera. Pues porque si queremos algo verdaderamente especial, tenemos que hacer cosas verdaderamente impresionantes también. Vale, entonces empecemos. Miren, traigo aquí a la pantalla, al tapete acá del laboratorio, ese anillo. Es un anillo metálico. Le he dado el color rojizo para decir, digamos, que es cobre. Ese es cobre, es un anillo de cobre. Ahí lo pueden ver ustedes en su perspectiva 3D. Ok, lo que voy a hacer a continuación es traer un campo magnético aquí al escenario. El anillo de cobre nos va a servir para conducir los campos eléctricos que se produzcan en nuestro experimento, porque recuerden que es un experimento de inducción. Dije ley de inducción de Lenz, dije, ¿verdad? Entonces veamos lo que sucede. Miren, ahí viene el campo magnético y va penetrando a través del anillo. Observen, ahí le tengo el movimiento, ¿ok? Entonces quisiera una especial atención. Voy a repetir la escena. Quiero que se fijen cómo cuando el campo magnético, cuando este árbol de líneas de campo magnético que emergen del polo norte del imán acá, observen, cuando ese árbol de líneas va penetrando por acá, por el anillo, en ese momento, como en el anillo se inducen corrientes eléctricas acá, que yo representé con cierto sentido. Por favor, pongan atención al sentido de las corrientes, si es para acá o es para acá el sentido de las corrientes. También apareció por ahí una flecha como así, ya sea para arriba o para abajo. Ahí observen también el sentido, solo que esta última de color verde. Entonces, esta flecha que apareció acá, este vector, digamos, de color verde, simboliza un campo magnético. ¿Cuál campo magnético? Pues el campo magnético que esta corriente está produciendo. Vale, lo voy a repetir, pongan especial atención a eso entonces. ¿Ok? Ahí vamos, miren. Vean el campo magnético que aparece apuntando para abajo y las corrientes. ¿Ves esas corrientes que se ven en color negro? One more time. ¿Ve? Ahí está, miren. ¿Sí? Ahí está. Entonces, hablemos de los sentidos, digamos. Hablemos de esos sentidos, ¿ok? Primeramente, voy a dibujar en azul al campo magnético
del imán, digamos. Eso que ven ahí representa vectorialmente al campo magnético del imán. Yo lo podría como rotular, si gustan, así, ¿ve? El campo magnético del imán de barra que está penetrando por abajo del anillo, ¿ok? Luego apareció en el escenario, a continuación apareció en el escenario una corriente por acá, que va por acá y pasa por ahí atrás también, que gira. Si yo observo todo con una perspectiva de up view, digamos, una perspectiva desde arriba, si yo observo todo desde arriba, ¿qué sentido tiene la corriente? Esa es una pregunta, no sé si se fijaron. La corriente que se gestó en el anillo tenía un sentido. Bueno, ese sentido que la corriente tenía, yo recuerdo que era en esta forma, miren. Ups, oh, lo siento. Vale, ahí lo tenemos. Vean, veámosla ahora, la corriente. Miren, la corriente se gesta en el sentido visto desde allá arriba. Era un sentido así, ¿ves? O sea, era en el sentido visto desde arriba, era en el sentido horario. Ok, voy a poner de nuevo. Acá tenemos la perspectiva. La pongo por acá. La perspectiva. Entonces, vemos que la corriente se generó en el sentido horario visto desde ahí arriba, o sea que la corriente era en este sentido de acá y la llamé I, ¿ok? Luego dibujando el campo magnético que está atravesando, dibujando el campo magnético que produce el imán, lo podría dibujar de esta forma, ¿verdad? Eso sería el campo magnético del imán de barra, ¿verdad? Va para arriba porque el polo norte lo lleva por allá arriba, ¿sí? Luego si dibujo en verde, voy a dibujar el campo magnético que produce esa corriente. Atentos, atentos. Con la ley de inducción de Faraday ya habíamos deducido de que en el anillo se producía una corriente eléctrica, Ok, ahí está la corriente. ¿Qué sentido tiene la corriente eléctrica? Pues ese que está ahí, ese es el sentido, y ya voy a explicar la razón, la causa causorum de esto, que por qué la corriente, si la vemos desde arriba, es en sentido horario y no en sentido antihorario. Eso es lo que vamos a estudiar. Vaya, pero vamos viendo los hechos, digamos. Entonces, como en el anillo tenemos una corriente girando horariamente, apliquémosle aquella regla para determinar el momento magnético que les expliqué, que puse mi mano así, ¿ve? Recuerden de que los dedos indican el sentido de la corriente y que el pulgar indica el sentido del momento magnético, del campo magnético. Entonces, si yo aplico a este dibujo que tengo acá, la corriente va acá, miren, girando en forma horaria vista desde este ojo de aquí, y entonces el campo que esa corriente produce va para abajo. Es por eso que yo dibujé por ahí en algún momento un campo magnético que venía en este sentido. Miren, también dibujé un campo magnético en ese sentido. Eso es lo que dibujé, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que está en verde? Es el campo magnético que produce la corriente inducida. Por lo tanto, a ese campo magnético verde le puedo llamar el campo magnético inducido. Una cosa es el campo magnético azul, ese es el que tiene el imán de barra. Pero este campo magnético azul, el imán de barra, me indujo una corriente en el anillo. Y esa corriente obviamente va acompañada de un campo magnético. Toda corriente en un conductor circular va acompañada de un campo magnético que, aplicando la ley de la mano derecha para el momento magnético μ, recuerden eso del momento magnético μ, así vimos ese tema. Entonces esa corriente produce un campo magnético que va, en este caso aplicando la regla de la mano derecha, para abajo. Entonces hay otro campo magnético. Ese campo magnético en verde es el campo magnético como causa-efecto, digamos, él sería el efecto. El efecto, la causa fue el vector azul, el efecto fue el vector
de color verde, ¿ok? Entonces ahí estamos, damas y caballeros, niños y niñas, hablando de la ley de Lenz, ya del efecto de la reacción. Y por eso es que al inicio empecé hablando de la naturaleza, oigan, de lo que sucede tanto en el ámbito psíquico como en el ámbito así meramente material, tosco, grosero, físico, porque ambos aspectos tienen leyes muy similares. Yo siempre he dicho a mis estudiantes, la física aplica no solo a lo material, me entienden lo que quiero decir con material, sino también a la parte psíquica. Las 3 leyes de Newton aplican, etcétera, etcétera. Vale. Entonces ahí estamos, nuestra intención es determinar el sentido de esa corriente. Yo la puse así, pero ¿por qué la puse así? ¿Cuál es la regla que gobierna eso de la corriente? Miren, vamos a hacer, antes de dar las explicaciones respectivas, el proceso contrario. En vez de embutir el imán por la parte baja, ahora lo voy a retirar. Ahora lo que voy a hacer es retirar el imán, observen. Y pongan especial atención a las corrientes que se inducen acá en el anillo y al campo magnético inducido, que lo pongo en verde. Démosle, voy a retirar el imán. Miren, retiro el imán y observen, se me formó una corriente en forma antihoraria y un campo inducido ascendente, ¿sí? Observen, entonces lo repito, cuando se retira el imán se me forma una corriente al contrario, ahora es antihoraria, eso era de esperarse, y su respectivo campo, como ella es antihoraria, entonces el campo inducido ahora apuntaba para arriba. Así es que ahí lo tenemos, ven, ahí está, ¿ok? Entonces, ahora la corriente fue al contrario, ¿verdad? Si yo grafico esto que acaba de suceder, si yo lo traigo acá de regreso, voy a tener esto, miren, el campo del imán de barra no cambió de sentido, el imán siempre estuvo apuntando para arriba, ahora lo retiré hacia abajo, pero eso no más dice que lo retiré hacia abajo, pero no es que le di vuelta al imán, entonces el campo del imán permanente queda hacia arriba. El campo inducido, ahora, en este segundo experimento, el campo inducido no era contrario al campo inductor, o sea, al campo original, el campo azul. El campo verde ahora era a favor del campo azul. Entonces, ¿cómo diablos está eso? ¿Cómo se comporta esta situación? Espero con esto haber despertado vuestras inquietudes y quisiera hacer una reflexión un poco despacio y profunda sobre este punto. Oigan, miren, en el primer caso, el campo original, la causa, apuntaba hacia arriba y el efecto, el campo verde, apuntaba hacia abajo, se oponía. En el segundo caso, la causa, el campo azul, siempre apunta hacia arriba, no lo movemos. Lo que hacemos es que antes lo metemos y ahora lo sacamos. Y ahora el efecto apunta a favor, o sea que el efecto antes iba en contra y ahora va a favor. Esto es similar, a mí me gusta hacer este símil, aunque la política a mí no me gusta así como se ve en estos ámbitos, oigan, pues porque la política también tendrá un lado positivo, y no hablo del Salvador, no, mi país, no hablo del Salvador, bueno, mi patria es el planeta, pues aún algún día, no sé. La cosa es que en la política, en estos ámbitos donde nosotros nos movemos, la política, existen los conservadores y existen los revolucionarios. Para mí una persona conservadora es la persona que está satisfecha tal como las cosas están y no quiere cambios. Para mí una persona revolucionaria es una persona que no está conforme con las cosas tal como están, sino que quiere cambios. ¿Creen ustedes que el conservador es derechista y que el revolucionario es izquierdista? Yo no lo creo así.
porque cuando la izquierda gobernó el país, si los miembros de ese partido proclamaban el cambio, estaban diciendo que había que volver a la derecha u otro sistema. Yo no sé si me comprende, no he dicho de que el conservador sea derechista y que el revolucionario sea izquierdista, no lo veo así. Conservador es el que está conforme con lo que hay, no importa lo que hay. Si lo que hay es derecha, pues está bien. Si lo que hay es izquierda, también está bien. Ese es conservador, el aragán, bueno, perdón la palabra. Digamos, usualmente somos la gente vieja, la conservadora, que no queremos mover las cosas, que ahí están como settled down, así como todo quieto, pues tranquilo. Pero el revolucionario no está conforme, él quiere cambios, él quiere impulsar cambios, el revolucionario. Entonces, así sí. Entonces yo no diría la naturaleza, viendo ya la ley de Lenz, la naturaleza no diría yo que es derechista, ni tampoco es izquierdista. La naturaleza lo que es conservadora. La naturaleza empuja hacia mantener las cosas estables, así como están, no revolver, no cambiar. Entonces la naturaleza se opone a los cambios, ¿sí? Si todo está quieto, digamos, si la inercia, ustedes la ven en acción, la naturaleza se opone a que las cosas se muevan, ¿sí? Para que se muevan hay que invertir esfuerzos. Entonces, y si las cosas ya están en movimiento, la naturaleza se opone a que cambien ese estado de movimiento, ya a que se detengan, o a que cambien de dirección, o a que aceleren más, etc. ¿Me entienden? Entonces la naturaleza, su comportamiento es conservador, que quiere mantener las cosas como están. En ese sentido, si nosotros teníamos, vean aquí, si nosotros tenemos, aquí aplicando al electromagnetismo, si nosotros tenemos un flujo magnético que está impregnando a este anillo en forma ascendente, si nosotros tenemos este flujo magnético, acá un flujo magnético, miren, hoy lo voy a ver como flujo, no como campo. Si yo tengo ese flujo magnético que impregna al anillo hacia arriba, podría representarle en alguna forma con esta flechita, ¿ves? Queriendo decir que ese flujo está hacia arriba. Entonces, yo tengo ese flujo, así. Si yo quiero quitar ese flujo, o lo que quiero es disminuirlo por lo menos, y yo lo quiero quitar o por lo menos disminuirlo, entonces la naturaleza se opone a ese cambio. Ok, tenemos un flujo ascendente, aquí está. Estamos satisfechos, no movamos las cosas. Si de repente ustedes quieren quitar el flujo, la naturaleza se opone. ¿De qué manera lo hace? O generando un flujo, que ahora sería este flujo de color verde, miren, generando un flujo a favor para que la cosa no decaiga. Ok, teníamos un flujo acá, ¿ves? Un flujo phi. Y de repente ustedes lo quieren disminuir, la naturaleza coloca otro flujo, el flujo inducido, que yo pongo de otro color por efectos didácticos, pues, pero son lo mismo. Un flujo de manera como para reforzar, para que el flujo no se pierda, ¿ok? Entonces, por eso es que en el segundo caso, ya habrán notado que estoy hablando del segundo caso, no del primero, de cuando queríamos quitar al flujo, que yo retiré al imán. Si yo quiero retirar ese flujo para arriba, llamémosle positivo para arriba. Entonces, si yo quiero quitar ese flujo positivo, entonces la naturaleza coloca otro flujo también positivo para reforzar, para no dejar que disminuya. Ahora veamos el caso 1. El caso 1 era que ahí no teníamos ningún flujo y de repente quería aparecer de por ahí un flujo, venía apareciendo por ahí un flujo siempre hacia arriba, ¿sí? Siempre quiere aparecer un flujo hacia arriba. Entonces, de cero, subir a un flujo positivo, la naturaleza no quiere. ¿Qué tiene que hacer a cambio? ¿Qué quiere que hacer a manera de reacción? Bueno, colocar, la naturaleza lo que
va a hacer es colocar un flujo contrario para que las cosas se mantengan siempre a cero. Estábamos a cero, de repente empieza a aparecer un flujo positivo, la naturaleza va a poner un flujo negativo. Y entonces así, si lo reflexionan despacito, digiriendo lo que he explicado, van a comprender el porqué de esta situación. Voy a repetir las animaciones y vean ustedes cómo cuando el flujo estaba en cero y quiere crecer positivamente, entonces la naturaleza pone un flujo negativo, verde negativo, oponiéndose al aumento del flujo. Luego, si ya teníamos un flujo estable y lo queremos quitar, nos queremos ir a cero, la naturaleza hoy no pone un flujo opuesto, sino a favor para no dejarlo disminuir. Esa es la ley. La voy a repetir como prometía y aquí vamos a ver. Vaya, empezamos, miren. Empezamos, vaya. Primero queremos, ahí vamos, solo observen ustedes. Después que el imán se detiene, si el imán ya no se mueve, el flujo se queda estable. Y como ya no hay razón de cambio de flujo, ahí donde lo tengo detenido, desapareció el flujo verde. El flujo verde y la corriente desaparecieron porque ya no hay razón de cambio de flujo. El flujo está ahí, pero está estable. ¿Ok? Ahora sigamos, retiremos el imán. Observen. Ahí está. Ahí está, damas y caballeros, espero me hayan comprendido. ¿Ok? Entonces, hasta aquí mis explicaciones y en el próximo videito vamos a dar un ejercicio de aplicación. A ver.